Este es el video tutorial número 64 de la serie Programando en C Sharp. El día de hoy vamos a ver cómo crear un archivo de texto plano y lógicamente escribir en él. Pues vámonos directo, vamos a crear nuestro nuevo proyecto al cual le vamos a poner video tuto 64. Ahí lo tenemos, lo establecemos como proyecto inicial, ahí está. Borramos lo que no vamos a ocupar y ya lo tenemos. Muy bien. Por principio de cuentas te voy a mostrar en esta parte de aquí que cuando tú realizas proyectos aquí, por ejemplo en Sharp Develop y seguramente también en Visual Studio, no seguramente es seguro, estoy totalmente seguro, que distribuye en diferentes carpetas. Es decir, si tú creas un proyectito, tienes una carpeta en el lugar donde guardaste tu aplicación con el nombre de tu proyecto. Si tú lo abres, ahí tiene tres carpetas: bin, obj y properties. La carpeta que nos interesa el día de hoy es la carpeta bin. Dentro de la carpeta bin hay una carpeta llamada debug. Y dentro de debug se crean cuatro archivos. Tres, dos, depende del asunto, ¿no? El asunto es que aquí es donde se crea el ejecutable. Y cuando tú creas archivos, regularmente, si no especificas una ruta, vamos a decirlo en directo, pues para que tú le digas, sabes que quiero que me la guardes en la unidad C, carpeta tal, y que se llame tal el archivo, todos los archivos de texto se almacenan exactamente en la carpeta debug. Si tú te fijas aquí dentro das clic en el signo más, por ejemplo, también tenemos, vamos a suponer que no estábamos aquí activados con esto de aquí, ¿no? Vamos a suponer que teníamos algo así como acá. Si tú activas este botoncito de aquí, dentro de VideoTuto 64, tenemos las tres carpetas bin, obj y properties. La que nos interesa es bin. Dentro de bin tenemos debug y dentro de debug hasta el momento no hay nada. Te estoy mostrando esto para que veas lo que va a ocurrir. Muy bien. Cuando tú vas a trabajar con archivos, lo primero que necesitas es utilizar el espacio de nombres adecuado. En nuestro caso, pues vamos a hacerlo. Vamos a poner using. Nuestro espacio de nombres está contenido en system.io. Ya lo habíamos dicho en el video tutorial anterior. No puedes trabajar con archivos si no agregas el espacio de nombres. Muy bien. Ahora, dijimos que para poder crear o escribir en un archivo consta de tres pasos. Es decir, el primer paso es crear o abrir el archivo, en este caso. El segundo paso es escribir en ese archivo y el tercer paso es cerrar el archivo. Pues por principio de cuentas, vamos a crear o abrir, vamos a ponerle aquí, crear, abrir el archivo. Perfecto. ¿Cómo se hace eso? Eso se hace mediante la clase StreamWriter. Simplemente ponemos StreamWriter, así sí sale, miren. Ahí está. Después, como vas a crear una instancia, simplemente le pones un nombre a tu instancia. Vamos a suponer, por ejemplo, que vas a escribir en él, pues, por ejemplo, ponle escritura, ¿no? Escritura, ahí está. Después simplemente les pones el signo igual. Y si dijimos que StreamWriter lo que hacía era implementar un text writer para poder escribir en él, simplemente lo que tienes que hacer ahora es utilizar la clase file, poner el puntito y después decirle que vas a crear texto. Es decir, le vas en él vas a escribir en texto, pero ¿en quién? Este recibe como parámetro, el create text recibe como parámetro un path. ¿Qué es el path? La ruta en donde quieres que se guarde tu archivo de texto. Tú puedes, por ejemplo, ponerle dos puntos, diagonal, etc, etc, y finalmente poner, por ejemplo, algo así como esto. Vamos a ponerlo y ponerle finalmente, por ejemplo, ejemplo.txt, y estarías poniendo una ruta en específico. Pero lo que vamos a hacer en este caso nosotros es simplemente dejar que nos guarde el archivo dentro de la carpetita debug. Por lo tanto, lo único que vamos a poner es el nombre del archivo. Yo quiero que me crees para escritura un archivo llamado ejemplo.txt. Ok, ya tengo creado el archivo. Ahora voy a escribir en él, escribiendo en el archivo. ¿Cómo escribo? Ok. Nuestro StreamWriter consta, vamos a ponerlo así, de dos métodos, de muchísimos.
Write y WriteLine. Funciona prácticamente que como cuando utilizas el console WriteLine. La clase console tiene un método llamado write y un método WriteLine. ¿Qué diferencia hay entre uno y el otro? Es que write simplemente escribe y write escribe y aparte da un salto de línea, es decir, algo así como un enter. ¿Cómo escribimos entonces en nuestro archivo? Utilizamos el nombre de nuestro objeto. Nuestro objeto es este que está aquí, nuestra instancia. Se llama escritura y simplemente ponemos escritura.WriteLine y le enviamos como parámetro la cadena de caracteres que queremos que escriba en el archivo. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, decirle bienvenido a la pachangona, ahí está, ya le acabo de enviar como parámetro, le estoy diciendo que me escriba en el archivo, ¿en cuál archivo? En ejemplo TXT, bienvenido a la pachangona. Ahora, lo único que tengo que hacer como paso número 3 es cerrar el archivo. Recuerda que los archivos, si los abres para escribir o para leer, forzosamente para que no tengas errores, tienes que cerrarlo. Cómo lo cierras? Nuevamente utilizando tu instancia, escritura.close. Y ya lo tenemos. Perfecto. Nota que dentro de la carpeta de book que ya te había mostrado no hay nada hasta el momento. En cuanto yo corra mi aplicación, se debe de hacer la magia. Aparentemente se ve que no ocurre nada, sale una pantallita negra. Digo, simplemente lo que hace es la aplicación es esperar a que yo pulse una tecla. Pero dentro de mi carpetita de book ya tengo a mi archivo de texto. Aquí está, mira, ejemplo TXT. Si yo lo abro, ya tiene bienvenido a la pachangona. Acabo de crear y escribir en un archivo de texto. Pero nota que en esta parte no se ve nada. Dice, oye, debug, me dijiste que ibas a estar también ahí. No te veo. Lo que pasa es que no he actualizado. ¿Cómo actualizo? En esta parte de aquí hay un iconito que dice refrescar. Simplemente le das ahí. Y si te das cuenta ya le sale un signo más a debug. Y aquí está el ejemplo TXT. Mira. Y lo puedes abrir desde aquí. Se te abrirá una ventanita como esta. Ahora si yo le hago un cambiecito aquí, por ejemplo, vamos a ponerle escritura.WriteLine. Y le ponemos aquí qué felicidad, qué felicidad. Ahí está. Y ejecuto mi aplicación. Nota que acá nada más lo único que tengo. Voy a ejecutar mi aplicación. Y ya tendré dentro de ese archivo de texto ahora dos líneas de texto. El problema viene en lo siguiente. No creas que esto es muy bonito, ¿no? El problema viene en lo siguiente. Voy a poner aquí, vamos a ponerle pachangona A. Vamos a suponer. O es más, ni siquiera pachangona A. Vamos a quitar esta de aquí. Nota que tengo en esta parte de aquí dos líneas de texto. Ejecuto mi aplicación. Efectivamente tiene magia, pero no tan buena, mira. Sustituye el texto que ya tenía. Digo, pero por lo menos hasta el momento ya tenemos ganada la batalla de cómo crear y escribir en un archivo de texto. Digo, para que nos emocionemos. Ya en otro video tutorial estaremos viendo cómo solucionar ese asunto de que no nos sustituya lo que ya teníamos con anterioridad. Muy bien, pues hasta aquí dejamos este videotuto número 64 en donde vimos cómo crear y escribir en un archivo de texto. Te habló Master Ega, recuerda que a la vista nace el conocimiento y nos vemos en el próximo video tutorial.